de los autores, así que voy a comenzar con eso. Bueno, Vania es licenciada en Historia por la UDELAR y doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad de Columbia. Es autora de numerosas publicaciones y entre ellas quiero destacar uno que también está editado por Estuario, que es el 68 uruguayo, el movimiento estudiantil entre molotovs y música beat. Y por su parte, Aldo Marqués es profesor de Historia egresado del Instituto Profesor Artigas y doctor en Historia Latinoamericana por la Universidad de Nueva York. Es autor del libro Hacer la Revolución, de los años 60 a la caída del muro, y ha participado en los libros colectivos El presente de la dictadura y La dictadura cívico-militar, Uruguay 1973-1985, junto a Vania Mascarian, entre otros autores. Bueno, en esta ocasión nos convoca a hablar de dos de sus libros, que son una reedición, 1975, Año de la Orientalidad, Identidad, Memoria e Historia en una dictadura, y El Uruguay inventado, reflexiones sobre el imaginario de la dictadura. Así que bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá. Y bueno, nada, estamos en el marco de los 50 años del comienzo del último periodo dictatorial y han aparecido muchas novedades editoriales que abordan este tema de distintas perspectivas. Quisiera como abrir la cancha a la conversación preguntándoles cuáles creen que son los aportes de trabajos como estos que abordan la historia desde una perspectiva de la historia cultural y de la historia social y un poco política también. Al que quiera. Bueno, buenas tardes a todos. Suerte que nos estén acompañando. Parecía un páramo esto hace 10 minutos, pero ahora estamos más rodeados. Quiero, antes de contestar la pregunta, decir que nosotros también apenas nos dijo Martín que si queríamos charlar contigo, aceptamos encantados, porque compartimos sobre todo eso, aula, en varios cursos de la maestría en Historia Política de la Universidad de la República. Y bueno, además de que es un gusto estar contigo, siempre es un gusto estar con mi amigo y colega Aldo Marqués. Y gracias a Martín por la idea de organizar esto. Voy a la pregunta, entonces, sin más preámbulo. La verdad, yo creo que cuando estos libros aparecieron, voy a reponer las fechas, el nuestro, el que escribimos con Isabela en 1996, que me parece una eternidad. Éramos realmente muy jóvenes cuando lo escribimos para una materia de la licenciatura, o sea, todavía ni siquiera nos habíamos graduado, y cuando apareció el de Aldo, 5 años más tarde, creo, en el 2001, eran libros, yo diría que estaban bastante solos en el anaquel, no sé cómo decirlo, ¿no? El estudio de los nuevos autoritarismos del Cono Sur es tan viejo como los nuevos autoritarismos, esto es lo primero que hay que decir. Pero ha tenido varias etapas, me parece, la construcción de este campo de estudios, si queremos. Y primero fueron, como dije, los primeros analistas, en su mayoría en clave que podríamos llamar de economía política, con un enfoque socioeconómico, estructural, que empezaron a pensar cuál era la novedad histórica que estas nuevas dictaduras, empezando en el 64 en Brasil, siguiendo con el 73 en Uruguay, luego Chile, y luego de nuevo Argentina en el 76, la familia del 66 en Argentina, pero esa es la hora, digamos. Entonces hubo unos primeros estudios en esa clave, después vino una clave más politológica, estudiando las transiciones, pero también mirando en clave politológica la entrada en estos regímenes. Después vinieron los estudios culturales, en clave más de subjetividad, ¿no? Y los historiadores de alguna manera llegamos tarde, como suele pasar, porque historizar el tiempo presente da trabajo a los historiadores y a las sociedades, o sea, ponerlos en una línea histórica más larga. Entonces creo que cuando a nosotros se nos ocurrió escribir esto, teníamos por supuesto el enorme antecedente de la breve historia de la dictadura que habían escrito Gerardo Metano y Pepe Rila, pero bueno, estábamos un poco fuera de lugar. Yo recuerdo a Isabela y yo cuando se nos ocurrió hacer esto como una materia para salvar, una monografía, para salvar una materia, sentir eso, cierta soledad. Primero el sí de los profesores, nadie nos dijo no estudiar la dictadura, no se puede, pero enseguida cierta soledad en cuanto a referentes, ¿no? Y el lugar en el que estos libros ahora terminaron calzando, ahora podemos decir que son libros sobre este campo de estudios que se ha dado en llamar como un oxímoron, que es esto del consenso autoritario, ¿no? Con la idea de que estos regímenes no se sostuvieron en la pura represión, solo en la negatividad, sino también produciendo, queriendo producir y produciendo cambios en las sociedades, en la política, en la cultura. Y
Y bueno, es ahí donde nosotros nos interesaba, creo que ahí hablo por los tres autores, digamos, no solo por Isabela, sino también por algo que ahora agregará, mostrar eso, que las dictaduras habían tenido proyectos, que este proyecto se había traducido en políticas culturales, y en este caso, del libro de Isabela y mío, en el festejo de los 150 años de la Cruzada Libertadora, es decir, también asumiendo una tradición que era larga y cara en la historia uruguaya, con esta coincidencia de que se cumplieron 150 años de la fecha que el país se había dado como independencia nacional, a poco de instalada la dictadura. Entonces, ese era nuestro interés, y me parece que ahí se ubicaba nuestra preocupación por aportar también a la comprensión de una dimensión más cotidiana, si se quiere, y más amplia en cuanto a la experiencia de las personas, porque también se había hablado mucho de estos regímenes en clave de denuncia de las violaciones a los derechos humanos, sobre todo de las más brutales, de la desaparición, de la prisión, de la tortura. Y bueno, esto se entiende en un momento de que era necesaria la denuncia, compartir en público la experiencia, todo eso, pero nos daba a nosotros la impresión de que eso también dejaba afuera la experiencia de personas que, habiendo sufrido el autoritarismo, no habían quizás atravesado estas experiencias más extremas. Así que nuestra preocupación en relación con ese campo de estudio que se venía construyendo era reponer esas dimensiones, ¿no? La de la historia cultural, la de la producción del consenso, la de la experiencia cotidiana. Había muchas líneas que en los años siguientes se fueron armando, tuvieron más agenda, digamos, ¿no? Pero que me parece, y esa fue la razón por la que decidimos volver a publicarlos. Nos parece que todavía mantenían una vigencia, que habían sido en algún sentido y con cierta ingenuidad de nuestra parte también pioneros en nuestro país en hablar de esos asuntos, y que todavía dialogaban con todo lo que se fue produciendo, porque si bien en cada aniversario nos parece que no hay nada sobre la dictadura, que hay que seguir hablando, que hay tanto silencio, que hay tanto olvido, y volvemos a sentir esta insatisfacción, en realidad si uno repasa, hay decenas, hay cientos de libros y de temas cubiertos, pero volvemos a sentir cierta fragmentación del campo de estudio. Entonces volver a salir con estos libros también era una forma de historizar nuestra propia tarea, ¿no? Nosotros somos integrantes, los tres, de una generación que podríamos llamar de nunca más, porque adherimos a esta idea, pero también porque creímos que esto se había consolidado en nuestras sociedades, y a casi 3 décadas de publicados estos libros, estos temas siguen estando abiertos a discusión, siguen siendo debatidos. El nunca más no está tan instalado en nuestras sociedades como pensábamos. Entonces, bueno, así es como nos pensamos en el campo, y eso es lo que quisimos hacer. ¿Yo? ¿No? ¿Puedo hablar? Claro. Bueno, me agrego a los agradecimientos de Vania, básicamente son los mismos. Y sobre la pregunta específicamente, nosotros con Vania escribimos un artículo parte de lo que venía planteando tiene que ver con ese artículo, que se llama 5 décadas sobre el autoritarismo, la crisis y la democracia. Donde una de las cosas que decíamos, que a diferencia de lo que se piensa y lo que está en el sentido común sobre la dictadura, sobre el periodo que va de la crisis hasta la transición democrática, es uno de los periodos históricos sobre los que más se ha escrito, ¿no? Nosotros tenemos la idea, siempre en la discusión pública, esta idea de que falta, de que hace falta escribir más, que no se sabe. Si uno se pone a contar, me acuerdo que en algún momento, en la última versión de ese artículo, hicimos un listado bibliográfico enorme, ¿no? Incluso ya, digamos, antes del último momento de la discusión pública, digamos, si uno puede, ¿qué pasaba en la sociedad con este tema? Digamos, es como un primer momento que va de los 80s hasta el 89, donde hay una discusión pública muy importante sobre la dictadura, que tiene reflejos intelectuales, académicos, mucha gente que escribe. Luego con el triunfo del voto amarillo en el 89 hay como una suerte de silencio, que es un silencio público, pero también es un silencio académico, donde efectivamente, e incluso en algunos casos, algunos académicos asumieron que había que dejar de estudiar el tema, y esto más o menos, hay experiencias, el caso documentado en algunos lugares de nuestras facultades, y dijeron, bueno, basta. No particularmente en historia, que todavía ni se estaba estudiando,
pero sí en otros lados, como que se asumió que, bueno, que era un asunto sobre el cual no voy a hablar más. Y a partir del 96 es como que reemerge la necesidad de la discusión pública sobre este asunto y un poco estos libros se insertan dentro de ese contexto de reemergencia. Y en el 2004, 2005, con el triunfo del Frente Amplio, hay un avance mayor que se explicita también en la idea de que, bueno, el trabajo académico sobre ese periodo es un trabajo legítimo, fundamentalmente en el campo de la historia. A nosotros dos nos pasaba en más de una presentación dentro de, no sé si recordar, con Álvaro Rico y con Carlos de Masi y con Jaime, unos primeros intentos de presentarnos a proyectos CSIC en la universidad, donde efectivamente perdíamos, donde el tema era un tema relativamente marginal. Y luego, ya en el 2005, 2006, en el marco de la transformación importante que generó el gobierno del Frente Amplio en la discusión pública sobre estos temas, el tema adquirió también legitimidad académica, ¿no? Y ese es un poco el contexto del siglo XXI, de cómo se empezó a escribir en el siglo XXI. Hay una expansión de la temática y que se da en un contexto donde efectivamente estudiar esto no era una cosa rara, porque efectivamente en los 90 era algo raro, era algo marginal en el mundo académico y que a veces estaba asociado con cuestiones más, con grupos de intelectuales, por ejemplo alrededor de Trilce, que intentaban mantener la reflexión sobre esto, pero digamos a partir de 2004, 2005 esto empieza a cambiar de una forma bastante acelerada. Y en ese momento, en el siglo XXI, digamos, lo que hay es una expansión de los estudios, los que empiezan a tener más peso en la producción académica sobre el periodo son los historiadores, que hasta ese momento no lo habían tenido. En el artículo ese que habíamos escrito con Vania, decíamos, es el momento de los historiadores. En su mayoría los historiadores han desarrollado una historia política. Hay muchos trabajos sobre los 60s, donde se piensa en izquierdas inicialmente y luego a derechas en clave política. Hay también, bueno, en este trabajo de compilación de Gerardo Catani y Magdalena Borquetas, el periodo de la dictadura también está incluido. Digamos, yo creo que en los últimos 10 años, si se quiere, de este siglo XXI, en los últimos 10 años, en los primeros 10 años, las izquierdas, los movimientos sociales tuvieron un papel protagónico en la reflexión académica. En los últimos años se hemos girado hacia las derechas, que han empezado a ser estudiadas en un país donde efectivamente teníamos todo un problema con cómo conceptualizar las derechas. Teníamos un problema. Me acuerdo cuando nosotros hicimos estos libros, realmente había poca reflexión sobre lo que era la derecha. Y se cree, eso es lo nuevo. Pero de todos modos, a mí me parece que todavía falta muchísimo sobre el periodo histórico más central de la dictadura. Como que estos dos libros intentan intervenir en esa discusión sobre qué fue la dictadura como régimen. El periodo en el cual el país fue transformado radicalmente y donde, por un lado, a través de mecanismos represivos, pero también por estrategias de consenso, existieron múltiples transformaciones en múltiples campos de la vida, ¿no? Y si uno piensa sobre ese periodo, todavía se ha escrito poco. Recuerdo un trabajo que intentamos hacer con Álvaro Rico, con Demasi y Jafre, que efectivamente el día que ganamos un proyecto, el día que pudimos ganar un proyecto, terminamos escribiendo un libro que se llama La dictadura cívico-militar, que es de banda oriental, donde intentamos pensar eso del régimen. Álvaro Rico siguió trabajando en esa línea, más por el lado del estudio de la represión, de las dimensiones más represivas, pero de alguna forma todas las transformaciones que se dieron en dictadura y de las cuales dan cuenta, estos libros no dan cuenta de una manera sistemática, pero son como indicios, avisos de mirar lo que está pasando en esta sociedad, todavía sigue siendo un tema relativamente vacante en la reflexión académica y también creo en la discusión pública, porque hay un fenómeno que es
la discusión pública es bastante evidente, pero yo creo que también eso tiene un efecto en la discusión académica, que el eje de la discusión sobre la dictadura gira en la coyuntura que va entre el 68 y el 73, básicamente, y en torno a las responsabilidades de por qué se llevó el golpe. Pero hay muy poco sobre qué pasó en esa dictadura. Sabemos mucho, porque tenemos que saber mucho más sobre la cuestión de los derechos humanos, donde ahí sí se puede avanzar en términos, no solo en términos públicos, sino en términos históricos. Se investigó algunos elementos, la desaparición forzada, se investigó la prisión política, todavía falta más, creo que hay que pensar de una forma mucho más sistemática la tortura. Es un país donde miles de personas fueron torturadas sistemáticamente y eso tuvo un impacto social enorme sobre las personas que fueron torturadas, sobre la familia de esas personas, y es algo que todavía no se ha pensado más sistemáticamente en términos históricos. Pero sobre todos los otros elementos del régimen que no tienen que ver con lo que tradicionalmente llamamos derechos humanos, sabemos sobre lo económico, sobre lo cultural, sobre las transformaciones sociales, sobre la relación de la dictadura con otros actores de la sociedad civil. En realidad hay muy poco libro sobre eso. Entonces, de alguna forma creo que hay vacíos que son relevantes por en todo esto. Bien, ustedes hablan un poco acerca justamente de esta noción que se tiene medio tradicionalmente de que dictadura es igual represión, que a nivel cultural supuso una represión de las expresiones culturales, y un poco estos libros vienen a discutir esa noción y ponen sobre la mesa las políticas culturales de la dictadura y cómo la dictadura genera sus propios productos culturales, ya sea para conmemorar la cruzada libertadora, o ya sea para destacar a una personalidad histórica, una figura histórica. Mi pregunta va por el lado de cómo se da la construcción de ese discurso político, de ese discurso cultural que tiene como objetivo el instituir una forma oficial de interpretar la historia, el pasado, en el caso del año 75, y en el caso también de la producción de la INAR, que recurría mucho a cuestiones históricas para reivindicar elementos que la dictadura quería destacar como parte de esa patria que querían como ensalzar. El que quieran. Preguntas difíciles. Por eso, Tengo algunas más fáciles, más difíciles. así que estoy aprendiendo a quedarme callado. Y a mandarme al frente de estrategia. A ver, dos cosas se me ocurren con respecto a este asunto. Primero es que había algunas ideas tradicionales sobre este asunto. Nosotros creo que lo decimos ahí en el prólogo, pero lo hemos discutido mucho, no es que se nos ocurrió nada nuevo. Tradicionalmente, la forma en que se había analizado la cultura en dictadura oscilaba entre dos ideas que en realidad son un complemento perfecto, decíamos nosotros, ¿no? La idea, por un lado, del apagón cultural, la idea de que en dictadura había habido un apagón cultural y su reverso perfecto son las islas de la resistencia. Eso es la forma tradicional. La idea era que, y esto está en estudios clásicos sobre los autoritarismos, sobre los totalitarismos europeos, que tenía que ver con la idea básica de que totalitarismo y cultura no pueden ir juntos, ¿no? Que son los enemigos de la expresión cultural. Entonces a nosotros nos interesaba, creo que los libros hacen eso, discutir esta idea y mostrar, como dije al principio, la productividad cultural de los regímenes autoritarios, en este caso de la dictadura uruguaya. Ese es como un primer set, digamos, asunto de ideas que me parece que estos dos libros abordan. Toman por los cuernos, digamos, no es que eluden o van al costado de esto, sino que esto es lo que está en el centro de nuestra preocupación. Es decir, estos regímenes tuvieron políticas culturales porque tenían proyecto, tuvieron políticas culturales porque pensaban que había que cambiar estas sociedades de modo radical, y eso no se hace solo reprimiendo, se hace poniendo en la sociedad o tratando de generar nuevos sentidos, nuevas identidades, nuevas formas de estar juntos, etc.
Así que ahí hay un asunto. Lo segundo, y también esto iba a contracorriente de algunas ideas que todavía circulan, es la idea de que estas dictaduras estuvieron sostenidas por ejércitos de ocupación, ¿no? Como si estas, los sostenes, digamos, de las coaliciones golpistas en realidad, que son varios actores que llegan juntos al momento del golpe de Estado y que luego, con diferencias en sus alianzas, sostienen una dictadura larguísima. Acá hubo 12 años de dictadura, no dimensionamos a veces eso, ¿no? Esto se sostiene haciendo alianzas, produciendo consenso, intentando. Entonces la idea de que efectivamente no fueron ejércitos de ocupación, no eran marcianos, estos eran sectores que actuaban en la sociedad uruguaya desde el periodo anterior, que tenían proyectos, que habían combatido en el periodo anterior con otras versiones posibles y que encuentran en esta coyuntura de crisis, la que va en el periodo que señaló Aldo de 68 al 73, una oportunidad de armar algo parecido a un proyecto, por lo menos a una propuesta, y después de ver cómo se ajusta en la contingencia de los hechos, porque eso es lo otro, que esto va cambiando, ¿no? No es que alguien escribe el programa de lo que vamos a hacer cuando estemos en el gobierno y después va, esto es una idea que sí también hay que desmontar, ¿no? Esto tiene contingencia y tiene adaptación a lo que va sucediendo. Tiene muchos actores, por supuesto que hubo apoyo del gobierno de Estados Unidos, por supuesto que las Fuerzas Armadas ocuparon un lugar principal, por supuesto que hubo muchos civiles que estuvieron involucrados. En el caso de la apuesta que nosotros analizamos en el libro, además, que es esto que yo dije, una casualidad histórica, ¿no? Que a los 150 años de la Cruzada Libertadora, que la sociedad uruguaya, el país y el Estado hubieran conmemorado igual, hubiera o no hubiera habido dictadura, digamos, acá el condicional contrafáctico que tanto no nos gusta que nos seduce en la perversión ahí de los historiadores, hubiera funcionado. Yo creo que sí, la sociedad uruguaya hubiera conmemorado de todos modos este aniversario, porque estaba instalado por lo menos desde el centenario, o sea, 50 años antes de que esto sucediera. Pero sucede a 1 año, 2 años del golpe de Estado. Y lo que esta orgía celebratoria de la historia y de la identidad nacional hace es apoyarse en varias versiones que ya estaban presentes en la forma de interpretar el pasado colectivo. A mí me gusta porque Real de Azúa, que estaba en su casa, porque había sido destituido de sus cargos de docencia y porque vivía con aberración, digamos, con horror lo que estaba sucediendo, escribió ahí un libro que en realidad se edita al final de la dictadura, que editan Caetano Herrera al final de la dictadura, Los orígenes de la nacionalidad uruguaya, se llama, creo. Y él ahí identifica claramente, está hablando sobre todo del centenario, ¿no? Pero está mirando lo que está pasando en estos 150 años y dice, esto es la tesis independentista clásica, la llama clásica porque muchos de los historiadores tradicionales que habían construido esos primeros relatos de la independencia nacional, esos primeros relatos de la construcción nacional, fueron recuperados ahora bajo signo autoritario. Y eso me parece que marca eso en líneas de continuidad, pero también de diferencia. En situación democrática estos relatos hubieran entrado en disputas con otros, en particular con los varios revisionismos que se habían hecho fuertes en los 60, más o menos marxistas, más o menos latinoamericanistas, más o menos, pero con otras versiones de la historia nacional que estaban en circulación. Acá todo esa disidencia está acallado, reprimido, fuera de circulación. Entonces estas versiones, de nuevo, que existían con anterioridad a la dictadura, no las inventa la dictadura, ¿no? Se instituyen como relato de Estado. Acá está lo tremendo, digamos, el abismo al que nos enfrenta el año de la orientalidad es ese. Yo digo siempre que en la orientalidad la novedad está más en el IDAD que en el oriental, porque el apelativo oriental se había usado para denominar a los habitantes de este lado del Río de la Plata, del Río Uruguay, desde tiempos coloniales y después en tiempos de Artigas, por ejemplo, los orientales en armas habían sido el ejército de Artigas, el revisionismo había rescatado esta dimensión, pero acá, bueno, se la empieza a asociar con un repertorio cerrado de rasgos que si no cumplís te dejan afuera de nosotros nacionales. Entonces, es esta declinación autoritaria del relato la que marca a la vez la continuidad y la diferencia con versiones anteriores de la historia. Pero me interesa enfatizar, entonces, para volver al principio y cerrar, estas dos cosas. Primero, la dictadura produjo un proyecto, o varios proyectos, o disputas de proyectos adentro de la coalición golpista, y el libro presta mucha atención a eso, porque a diferencia del libro de Aldo que se va a concentrar en el periodo posterior al 76, el nuestro está todavía en un momento en que algunas de estas cosas están realmente abiertas a debate, en particular la disputa que se va a resolver en el 76 entre Bordaberry y los mandos militares
acá hay discusiones sobre cuál va a ser la dictadura que va a tener vicios fundacionales, como dijo Luis Eduardo González, como lo repitieron Caetano y Rila, como se explicaron Caetano y Rila. Esa disputa se puede leer, digamos, en los festejos historicistas, en diferentes versiones sobre lo que va a ser el proyecto. Con el horizonte abierto, en el 76 debería haber habido elecciones. No hubo, sabemos ahora, pero en el 75 todavía esa posibilidad estaba abierta. Entonces, los sectores que podían discutir sobre el futuro del proyecto también tienen eso en vistas. Entonces, eso, hay productividad, hay política, hay debate, hay discusión. En la dictadura, en las dictaduras hay siempre todo eso. Y a la vez hay una relación con lo que estaba antes, ¿no? No fundan de cero, en ningún régimen funda de cero, aunque a veces pretenda. Pero acá hay una recuperación explícita de tradiciones fuertemente asentadas que son las que le permitieron además producir esta idea de concepto autoritario, convocar a la gente y generar, yo no sé si apoyo, pero mucha participación y aquiescencia de la gente que veía esto en mucha gente lo que siempre había celebrado, ¿no? La independencia nacional en unos términos parecidos a lo que en otras épocas también se había enseñado en la escuela o en el liceo. Entonces la novedad es el gesto autoritario, la obligación de escribir todos los días, hoy es 4 de octubre de 1975, año de la orientalidad, todos los días, cada día. Está ahí más la novedad que en el hecho de conmemorar los 150 años de la Cruzada Libertadora. No sé si te contesté. Yo capaz que voy a ser más sintético. Gracias. Digo, no, porque en parte en varias cosas estoy de acuerdo, perdón, estoy de acuerdo con Vania. Capaz que voy a tomar 3 asuntos. Primero, es claro que la historia nacional tuvo un papel central en la resignificación del presente y futuro de la dictadura, ¿no? Eso es algo, digamos, la historia juega un lugar en cómo redefinir y cómo construir eso que los militares llamaban el nuevo Uruguay, ¿no? De alguna forma, el nuevo Uruguay se construía a partir de reconciliarse con ciertas tradiciones que habían sido abandonadas en el siglo XX, revivir las éticas independentistas, pensar la nación de una forma esencialista, vinculada al mundo rural, a los valores gauchescos, tradicionales, estableciendo una dicotomía muy obvia y evidente entre la cultura gaucha y la cultura urbana. Digamos, y todo esto es relevante para la dictadura, ¿no? Esto, que como decía Vania, no es. Varias de estas cosas no son nuevas. El pensamiento ruralista o nativista tiene muchas formas en el siglo XX. Lo nuevo es que esto se transforma en una política oficial, y no solo se transforma en una política oficial, que antes había algunos espasmos de ese tipo de políticas oficiales, pero es una política oficial que no puede ser disputada o discutida públicamente, ¿no? Entonces, esto es lo nuevo. Y ahí como me gustaría rescatar un poco, en ese sentido, cualquiera de los libros son esfuerzos importantes, en aquel contexto que sigue siendo hoy esfuerzos importantes, porque siempre entendemos, digo, no para hacer el libro, pero pero no es por hacer propaganda. Siempre sigue habiendo una pulsión, un instinto dentro del mundo académico, entre los espacios intelectuales más vinculados a la izquierda, de los mundos progresistas, de ironizar acerca de las culturas conservadoras, de legitimar la idea que en sí son culturas, que un poco esto que planteaba Vania, la idea de que en la dictadura no hay cultura. Y eso es un profundo error. Y siempre en la narrativa sobre, por ejemplo, sobre los usos de Artigas de la dictadura, es esto de usar una Artigas de bronce, no supieron qué decir. Bueno, está todo bien, ¿sí? No pusieron frases en el mausoleo, pero tenía muchas cosas para decir y construía muchos significados alrededor de la figura de Artigas, la idea de resignificar la idea de liberación nacional, vincular el ejército como Artigas como fundador del ejército, que a la vez es ese ejército que va a fundar el nuevo Uruguay. O sea, hay muchos significados, son muy explícitos acerca de la figura de Artigas. Entonces, siempre se ha tendido a analizar
el problema de la cultura autoritaria y conservadora. Incluso, digo, estos libros fueron escritos en 96-2001, hace 2 o 3 años hubo una discusión en la Biblioteca Nacional donde pasó lo mismo. Recuerdo que el director de la Biblioteca Nacional, no sé en qué contexto, habló de que, bueno, que en la dictadura habían habido políticas culturales y generó como una reacción enorme diciendo, no, la dictadura es algo que va en contra de la cultura. Y acá hay un problema analítico, no es un problema político, no es. La dictadura hizo cosas horribles, y la cultura también hizo cosas horribles. Pero eso no quita de que efectivamente hay producción simbólica, hay producción de ideas, y esa producción de ideas además es eficiente, genera sentidos. Y esto es lo que me parece que los libros siguen siendo importantes en esa discusión, en pensar la cultura autoritaria y tomársela en serio, tomársela como autores que están pensando ese asunto. Y insisto, sigue estando, incluso en cuestiones más del presente, sigue estando esa cosa de banalizar todo lo que tiene que ver con la cultura vinculada al espacio conservador o al espacios ya conservadores autoritarios. Digamos, los 2 libros son escritos en un contexto donde dentro de la historia cultural era algo que estaba muy a la moda. Hoy ya es algo que ha cambiado un poco, pero de alguna forma la cultura también es una forma para pensar otro problema, por lo menos en mi caso, acá yo estoy hablando más personalmente, que es el problema del consenso. Y ahí capaz que, digamos ya de mi visión más personal o biográfica, a mí me obsesionaba en los 90 la idea de que nadie había tenido que ver con la dictadura. Y acá Baños todavía usa la palabra apoyo, bueno, también no apoyo, digamos, como toda una forma de pensar a la dictadura donde después de las transiciones y la dictadura fue de otros y esos otros no estaban. Y ahí parecía haber como un empate, porque parecía que mucha gente al final terminaba concordando en eso, aunque habían estado apoyando la dictadura o habían luchado por los derechos humanos, al final llegaban a decir que el pueblo no había apoyado la dictadura, que la sociedad no había apoyado la dictadura. Entonces las imágenes sobre la dictadura terminan siendo imágenes donde si un joven de hoy escucha los discursos públicos, se imagina que todo el mundo está en su casa, que no hay expresiones populares vinculadas al régimen. Y en realidad no es así. Efectivamente, la dictadura tuvo una dimensión popular, tuvo políticas, la cultura fue uno de los caminos para buscar apoyos populares, y se fue construyendo una hegemonía autoritaria, que también es un tema sobre el cual todavía tenemos muchas dificultades. O sea, entre el 73 y el 81, 82, si uno se pone a entrevistar a la gente que vivió en exilio, sus memorias son de personas viviendo en islas, efectivamente en islas, o en archipiélagos, rodeados de una sensibilidad profundamente conservadora y identitaria. Y esto, digamos, no es nada propio de la dictadura uruguaya. No sé, yo me acuerdo cuando estaba escribiendo esto, leía mucho sobre Alemania, me acuerdo que una cuestión que me había quedado muy grabada, es una de las primeras notas del libro de Hannah Arendt sobre los orígenes del totalitarismo, que menciona que según informes de agencias norteamericanas, cuando llegan a Alemania, cuando derrotan al nazismo, empiezan a arribar y en realidad la gran mayoría de los alemanes sabían lo que había pasado con los judíos. Tal vez no sabían la escala, pero sabían lo que había pasado. Y eso era algo que y de alguna forma el libro tiene una intención en ese sentido. Intenta ser un revulsivo, intenta decir, bueno, sí, el pueblo luchó contra la dictadura, sí, pero también había pueblo ahí. Y tenemos que explicar qué es el pueblo. Tenemos que, digamos, los que estamos en contra de la dictadura y los que estuvieron en ese pueblo tienen que explicar socialmente. Digamos, como había en mi punto de partida había una molestia joven, rebelde, radical, que ya no la tengo, pero digamos, había un ánimo de patear un poco el tablero en eso. Y de hecho recuerdo
cuando hablaba, daba charlas y ese tipo de cosas, y usaba muchas veces las imágenes de la DINAR, ¿no? Y las imágenes de la DINAR dan cuenta de una de las cuestiones que hace la DINAR constantemente, es decir, la adhesión. Ahí va, hay pueblo que nos apoya. Y eso es explícito. Por ejemplo, Aparicio Méndez, en la Semana de la Valleja, que es una semana que se repite todos los años, y que aparte se dan en condiciones de bastante festividad, o sea, no es una fiesta controlada, es la noche de los fogones, todo el mundo toma vino, cantan, a las 12 de la noche se ilumina la estatua ecuestre más grande del mundo, según decían en esa época, Artigas, ¿no? Y se tiran fuegos artificiales. Y Aparicio Méndez en un discurso, ese discurso me quedó muy grabado, decía: acá está la gente que realmente nos quiere. Entonces, esas cosas hay que pensarlas y explicarlas. Y esto, digamos, cuando me fui haciendo un poco más sofisticado, sin intentar abandonar la rebeldía, digamos, logré salir del juicio moral, de pensar esto como un problema histórico. Efectivamente, en las sociedades, cuando los regímenes, las autoridades se construyen, generan condiciones para estigmatizar al otro, para reducir el espacio de ese otro, y entre el miedo, en tanto políticas de terror, y estas políticas culturales, comunicacionales, y los actores que ya eran conservadores desde mucho antes, se construyen una suerte de hegemonía autoritaria, ¿no? Entonces, digamos, fui pasando de alguna forma de esa visión más moralizadora a pensar, bueno, ¿qué fue pasando en esa sociedad? ¿Cómo se construyó ese consenso? Y cómo también es necesario pensar ese consenso en términos de memoria pública, o sea, porque también es necesario. Bueno, y en ambos casos aparece mucho también como las distintas estrategias que usó el gobierno para intentar instalar esos consensos, o por lo menos la apariencia de esa adhesión con los desfiles, las bandas musicales que marchaban al estilo norteamericano, o incluso las competencias de educación física, en la cual competían atletas de todo el país y que entraban a defender a distintas localidades y bueno, a generar honor para sus localidades. Hay mucho también de renombrar lugares, inaugurar muchas obras, esculturas, represas, bueno, distintas, hablas de la estatuaria, por ejemplo, mucho, pero también la filatelia, las monedas, como una política de la conmemoración que, bueno, en el caso del libro de 1975 se mantiene el texto original, pero en el libro del Uruguay Imaginado se agrega un capítulo que al final, que habla mucho acerca de las conmemoraciones y como para cerrar, porque ya estamos como medio en la hora, me preguntas como qué rol juegan esas conmemoraciones y cómo dialogan con la construcción oficial del discurso por un lado y la de otros grupos sociales que disputan esa construcción de discursos oficiales. Prometí una pregunta fácil, pero yo no, de nuevo, el pasado es central en todo esto. Pero el pasado también es una excusa para la socialización política. O sea, en la dictadura hay formas de socialización política. O sea, todos los que fueron y fuimos, porque yo era joven, pero tengo en mi memoria todo esto, está la idea esta del bodrio de hablar del pasado, de hablar de Artigas, digamos, incluso uno lo puede registrar hasta en términos históricos. ¿Por qué después hay una generación que le molesta hablar de Artigas? ¿Por qué después vino el Cuarteto de Nos, no sé, 6 años después y dijo el día que Artigas se marchó? Bueno, era esa generación que no aguantaba más, no sabe más nada. todo ese histericismo permanente de la dictadura, ¿no? Y eso, digamos, se expresa en los actos, en las estatuas, pero también en las instalaciones urbanas, en las plazas, y en la práctica del desfile, que, insisto, en algunos hay formas de leer todo esto diferentes. Para algunos, todas estas prácticas eran imposiciones autoritarias
en muchas familias se recuerda. No sé, hace un tiempo presentamos el libro en Cinemateca y mostramos varios cortos de Uruguay Hoy. Lo dijimos, pero el libro este se basa en cortos informativos para cine que se daban antes de la proyección de las películas y bueno, y que hablaban de los logros del nuevo Uruguay, ¿no? Estos informativos para cine son muy representativos de este discurso de la dictadura. Y surgió alguna persona que decía, sí, yo recuerdo que que tuve que ir al acto de inauguración de la Plaza de la Bandera, ¿no? Y mi madre hizo lo imposible para que no fuera, trató de conseguir un certificado médico. Claro, que sentía había una presión efectiva y para mucha gente era algo muy doloroso. También está esa memoria de gente que te dice, yo vivía en Artigas, nunca pasaba nada en el pueblo y era el momento en que pasaba algo. Y incluso en términos de lo que yo trabajo de Uruguay Hoy, que hace una de las cosas que hacen estos informativos es mostrar el interior. Y mucha gente te dice, bueno, de las pocas veces que hay muy poco de Montevideo. De las pocas veces que la ciudad de Tacuarembó está filmada, o reconocerse, digamos. Entonces, hay múltiples respuestas a esa política patrimonialista, historicista, que fue central, digamos, por parte de la dictadura. El capítulo, después yo tengo otro capítulo al final, que es un artículo que salió en Argentina en el marco de un proyecto con Elizabeth Chelín, que era sobre memoria colectiva, que se escribió en el mismo año, pero es como otro asunto, que es esto de qué pasó con las discusiones sobre la dictadura en democracia, ¿no? Y ahí trabajo dos conmemoraciones concretas, que son el 14 de abril y el 20 de mayo, como dos formas de pensar a través de esas conmemoraciones cómo se recordó la dictadura. Tanto la idea de que el 14 de abril se asocia a la idea de guerra contra el Estado, cómo eso va cambiando, y el 20 de mayo claramente la idea de terrorismo de Estado. Pero hay una de las cosas que veo, que volviendo al tema, la fuerza del 14 de abril de la dictadura es enorme. La Plaza de la Bandera está vinculada netamente al 14 de abril, o sea, se construye para conmemorar el 14 de abril. Y en todos los cuarteles del interior, en todos los cuarteles, hay monumentos internos que seguramente estén hasta hoy. Digamos, como que es este historicismo medio fundamentalista que refiere al pasado largo, pero también refiere al pasado corto, ¿no? A mostrar lo que hizo la subversión, todo esto está muy presente. Son un par de cosas que lo que dijo Aldo. Está bueno hablar segundo porque escuchas al otro y pensás mejor la respuesta. Por eso lo hice yo. Súper vivo. Pensé que era de caballero para dejarme. Creo en eso. Primero, dos cosas que se me ocurren. Tres. Una es que estos libros no estudian la recepción. O sea, estudian la propuesta del régimen y se quedan cortos, porque es otro tema, porque es muy difícil de estudiar, porque no tuvieron la pretensión de ver qué pasó con esto en la sociedad, más allá de detectar, en el caso nuestro en particular, algo que también me parece importante, que es el desborde, ¿no? A finales del 74 se crea una comisión para conmemorar los hechos históricos del bicentenario de la Cosa Libertadora, y esto desde ahí se supone que se va a controlar todo lo que pase, y poco a poco es claro que todo lo que pasa en la sociedad desborda este impulso centralizador, en parte por cosas a las que refirió Aldo, que tienen que ver con que la ciudad de Rosario cumplió aniversario y aprovecharon y la metieron con la orientalidad, el desfile patriótico Rosario, el sello de Rosario, con el coso de la orientalidad, y todo quedaba como una especie de sopa identitaria en la que a veces era difícil diferenciar una cosa de la otra. Entonces, esa es la parte como un poco más de recepción que podríamos detectar, que efectivamente la gente participó de estas conmemoraciones. Yo creo que por motivos muy diversos, y esto me lleva a otro asunto que Aldo de alguna manera plantea, que nuestros libros pueden ser leídos en clave diferente, y es que la dictadura, el periodo de la dictadura, porque son 12 años, también tiene su propia historicidad.
y que entonces las posiciones de la gente, de resistencia, quiesencia, apoyo, hastío, movimiento, alegría, todas estas, en las mismas personas, en los mismos actores también fueron cambiando. Entonces no es que estaban los resistentes y estaban los que apoyaban, también había de esto, pero mucha gente fue cambiando de posición en estos largos 12 años de dictadura. El régimen también fue respondiendo a estos cambios de posición, y creo que, como decía, nuestro libro, que toma un momento muy inicial y de algo que se apoya en el periodo posterior, también permiten ver algo de este asunto, ¿no? de que el régimen y la gente, por eso de que había política, aunque los canales normales de expresión de la vida política democrática, de la participación social, estuvieran cancelados, igual había política, se pueden rastrear en ese periodo. Lo otro es, yo creo que el pasado es importante, y esto es una discusión que sería interesante también traer al presente, y ha salido sucesivamente en diversas actividades que hemos participado en estos días, y es la idea de que hay unas nuevas derechas, nuevísimas ahora, porque cada tanto descubrimos que hay nuevas derechas, ¿no? como negando que hubo otras que siempre hubo derechas, digamos. Y es que estas nuevas derechas estarían orientadas primordialmente al futuro, que entonces rechazan cualquier revisión del pasado. Claramente esto no es verdad, y esto cambia en cómo construyen esto que otros historiadores franceses, alemanes han llamado régimen de historicidad, que es la capacidad de relacionar el conjunto de nuestras experiencias con un horizonte de expectativas. Esto que estaba bastante estabilizado en la modernidad se ha ido erosionando de alguna manera, pero esto no significa que estos, en principio, 3 momentos, pasado, presente y futuro, de alguna manera se organizan, ¿no? Y ahí creo que hay una diferencia sustancial, de nuevo, dentro de este tiempo de la dictadura. Como dice Aldo, en el periodo que él estudia se habla mucho del pasado reciente, y es interesante mirar que en el 75 se habla muy poco. Por ejemplo, que hay muy pocas referencias a los acontecimientos recientes. Es preferible dejarlos ahí como medio suspendidos, hablar de la refundación. La del nuevo Uruguay ya está presente, pero se refiere de alguna manera a un pasado ancestral, se refiere a una serie de valores de alguna manera también puestos fuera del tiempo, son absolutos. Entonces los buenos orientales los encarnan siempre y los malos los combaten siempre, pero de alguna manera es una relación con la historia que tiene muy poco de lo que nosotros entendemos por historia, que es la contingencia, la voluntad de los actores, la idea de que el pasado contiene más futuros que nuestro presente. Todo eso no está en esta relación con el pasado, está sobredeterminada la relación entre pasado, presente y futuro, pero desplazando al pasado más reciente. La única referencia más concreta, diría yo, a esta recuperación del pasado más reciente es algo que está muy fuerte, y creo que esto sí atraviesa el periodo. Yo lo he repetido mucho en esto que hemos hablado tanto con los 50 años del golpe, y me parece importante, que es la voluntad de volver a la sociedad a su lugar. La voluntad disciplinante del proyecto autoritario, de los proyectos autoritarios, es impresionante. Y es una dimensión, hay una función ejemplarizante de la represión, por un lado, ¿no? Mirá lo que te pasa. Esto es una frase que con Aldo hemos usado mucho y yo repito siempre, de Charlie García. Y si el futuro es otra vez como ayer, lo que fue hermoso será horrible después. Esa enseñanza está en nuestros cuerpos, está en nuestras experiencias, de todos los que pasamos por la dictadura, y es una enseñanza que se buscó, ¿no? La idea de que hubo un momento en que vos te creíste que podías cambiarlo todo, que si eras mujer, digo, desde cambiar a la sociedad entera mediante un proyecto revolucionario totalizante, pero también de que si nacías pobre podías acceder a la alta cultura, que si nacías rico podías conocer la experiencia de los marginados. Todas estas salidas, dislocaciones del yo, que si eras mujer no tenías por qué ser madre ni esposa, que no por ser estudiante tenías que acatar al profesor, que no por ser hijo tenías que obedecer siempre al padre. Esta idea que los 60 abrieron en las sociedades a nivel global, los proyectos autoritarios de los 70, de los 80, buscaron volver a las personas a su lugar. Eso también está, y eso se hace con la historia y se hace con la refundación. Hay una campaña durante todo el año de la precariedad que se llama El Uruguay Somos Todos, que todas las imágenes son así. Es el trabajador con el casco en la fábrica trabajando, nada de huelgas. El estudiante, pelo corto, uniforme, libro bajo el brazo, nada de pelo largo, hippie. La mujer, ama de casa, madre y esposa, nada de minifalda, píldora. Esas ideas también son parte del proyecto autoritario. Entonces,
Digo esto para recuperarlo de pasado, presente y futuro, ¿no? Esto no es solamente una mirada idílica hacia el pasado, es una forma de construir el pasado de modo de que moldeemos el futuro que estos proyectos autoritarios llevaban dentro. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo. El tiempo es tirano, así que da para mucho más. Los invito a todos a acercarse a los libros de Vania y Aldo, que van a estar acá a la salida para que nos puedan adquirir. Y bueno, muchas gracias a ambos.